Para dar inicio a nuestra agenda con la ponencia El reto de una correcta gestión del talento humano en el 2021, quiero invitar a Óscar Latorre. Óscar Latorre, quien es socio del área de consultoría de People and Organization en PwC Perú. Lidera la práctica de consultoría de gestión humana, brindando asesorías a los clientes sobre las mejoras en su diseño organizacional y revisión de roles y responsabilidades, análisis de indicadores de gestión y optimización de procesos de recursos humanos, medición y gestión de clima cultural laboral, diseño y definición de modelos de desarrollo, plan de carrera y sucesión, compensaciones, como también la estrategia y ejecución del cambio que los clientes afrontan. También nos estará acompañando Ángela Álvarez, gerente senior de PwC. Ella es ejecutiva senior peruana, psicóloga con estudios en España y coach certificada. Especialidad en la gestión del capital humano, cambio organizacional y consultoría en gestión y desarrollo organizacional. La más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, Óscar y Ángela. Muchas gracias, Nicolás, y muy buenos días para todos. Es un placer estar acá en este evento del CAR Arequipa. A ver, para comenzar quisiera, enmarcar esta charla sobre los retos de la administración del talento humano. Definitivamente el año 2020, este año que estamos cerrando, ha sido un año totalmente distinto para todos, tanto a nivel profesional, personal, familiar, y ha puesto una serie de retos alrededor de la vida humana en general, ¿okay? Y la gestión del talento en esta coyuntura no ha sido para nada una labor fácil, ¿okay? Quería comenzar mostrando algunas de las tendencias sobre esta realidad que son importantes para enmarcar el rumbo de cómo deberíamos administrar o cuáles son los frentes a desarrollar para administrar la gestión del talento con miras al 2021. ¿Okay? Nicolás, vamos con el video entonces. HR, the way we talk about it has changed because its very nature as a function has changed. What will it stand for tomorrow? Prepare to move faster, using new tools and new skills. Prepare your employees for flexible roles and changing skill needs. Train and hire for a shift that's already underway. Prepare your business for people and machines to work in tandem, and for technology to upskill your workforce. Prepare to be agile, to leave behind fixed working hours and spaces, to redefine your relationship with your employees. Prepare to lead, to drive business decisions backed by data and analytics, focusing strategy on human experience. Prepare to see the power of another point of view. Prepare for tomorrow. Speak to PwC about accelerating your HR. Gracias, Ángela. Este video en realidad habla del mañana y cómo deberemos prepararnos para estar alineados con las demandas tanto del mercado como de las profesiones. En realidad, más que estar preparados para el mañana, es una realidad de estar preparados para hoy. Es un poco el sentido de la charla también hoy día, ¿no? Adelante en la siguiente slide, por favor. A ver, definitivamente estamos frente a un nuevo mundo. Se vislumbran cambios, se vislumbran nuevas necesidades, nuevos alineamientos de destrezas, y lo que también esto conlleva es una serie, más que retos, una serie de oportunidades, porque así como para muchos la cuarentena y la pandemia llevó una serie de problemas, también abrió una serie de oportunidades. En algún momento, reflexionando, pensaba, esto nos pone a todos en el mismo partidor,
¿ok? En donde los que antes tenían ventaja hoy día están frente a una nueva coyuntura y un nuevo paradigma dentro del negocio, pero te pone al mismo punto de inicio en muchos de los casos, ¿no? Entonces, obviamente las organizaciones, al necesitar un nuevo enfoque, necesitan también talentos diferenciados. Entonces, evaluar el entorno en donde estamos interactuando, cuáles son digamos, los talentos que tenemos y ver cuáles son las brechas de habilidades y desajustes es una de las primeras acciones que hay que desarrollar. Así como tener una estrategia de habilidades, digamos, de prueba al futuro, de prueba a que podamos tener el talento adecuado en la cantidad adecuada y con los skills adecuados. Esto no puede ser hecho de la noche a la mañana. Esto tiene que hacer, y sobre todo tiene que tener un ahínco muy fuerte en la cultura de la organización. Hay que sentar bases culturales, hay que cambiar un poco la cultura. Migrar hacia una cultura digital no es una tarea fácil, así como desarrollar e implementar las habilidades adicionales que la gente va a necesitar. ¿Okay? Y esto obviamente va a demandar esfuerzo, demanda inversión, y hay que medir ese retorno de la inversión a lo largo del periodo en que estemos desarrollando todas estas actividades, que será el 2021 sin duda. ¿Okay? Solamente para compartir un resultado sobre en qué medida se utiliza en su organización las siguientes estrategias y tácticas para atraer o desarrollar el talento digital. Casi el 80% de los CEOs que a nivel global contestaron esta encuesta mencionaban que es crucial crear la experiencia adecuada para los empleados. Entonces, esta experiencia adecuada va por modernizar el ambiente de trabajo, implementar programas continuos de learning and development o de capacitación, asociarse con proveedores externos para la capacitación y mejorar los paquetes de compensación, están entre las principales. ¿Okay? Ojo que todos estamos pensando en cómo hacer que nuestros talentos desarrollen destrezas de liderazgo, destrezas de disciplina organizacional, de destrezas digitales. ¿Okay? Entonces todos estamos con miras a qué podemos hacer en este modo de upskilling en el mundo digital. Adelante. ¿Okay? Entonces, para el reto de tener nuevas habilidades existen 4 fuerzas claves que están, digamos, presionando para que esto se dé. ¿Okay? Primero es la realidad del aumento en la automatización del trabajo, esto a través de tecnologías de robótica, se está dando en muchos de los procesos de negocios. Nosotros cuando estamos asesorando a nuestros clientes, vemos mucha oportunidad, sobre todo en este trabajo de alta transaccionalidad y de actividad repetitiva. Son candidatos muy fuertes para ser automatizados. ¿Okay? Existe también una disminución en la disponibilidad del talento bien capacitado y con los skills necesarios. ¿Okay? Esto influye en que existe una disminución de la movilidad de la mano de obra calificada. La gente ya no necesita, digamos, migrar de un lado a otro para hacer su trabajo, y esto a veces complica en ciertos territorios el tener el talento adecuado en el lugar adecuado. Y hay una realidad global sobre el envejecimiento del talento. Hoy día tenemos mucho más porcentaje de población por encima de los 65 años de lo que hemos tenido en años anteriores. Entonces, todas estas presiones lo que están haciendo es impulsar una serie de cambios y nos lleva hacia retos. Y estos retos para el mundo digital, por ejemplo, para transformar un negocio hacia lo digital, antes era, voy a empezar a verlo como si fuera una línea más en mi planeamiento estratégico, como que una carretera de crecimiento adicional. Hoy día no, hoy día es un imperativo. ¿Okay? Y así como fue un imperativo que la gente empezara a utilizar aplicaciones digitales en sus celulares, en sus computadoras, antes decían, bueno, algún día lo voy a aprender,
durante la pandemia nos dimos cuenta de que todos teníamos que aprender si no estábamos fuera, digamos, de la conexión con las demás personas, ¿no? Y con nuestros trabajos. Entonces, dentro de los retos hay 4 áreas clave a considerar. ¿Okay? El primero es tener un plan estratégico bien estructurado para la transformación digital. O sea, hay que ver no solamente en la empresa, las personas y nuestro entorno. En ese entorno están clientes y proveedores también. Entonces, el plan tiene que recoger una serie de elementos y acciones bien hilvanadas, bien concatenadas, para desarrollar la empresa del futuro a nivel digital. Obviamente, van a haber riesgos y oportunidades, o sea, las gerencias deben tomar este plan y implementarlo conforme manda la norma, ¿no? No lo puedes hacer ni muy, digamos, imperativo y llevarse a la gente por delante en la implementación. Esto conlleva una gestión del cambio bastante fina en términos de transformación cultural, porque es implementar una nueva visión y una nueva forma de trabajar, en realidad, para las personas. Hay elementos clave en la cultura que tienen que ser sentados muy bien. Y con todo eso, otro de los retos es cómo medir el desempeño en una organización digital, ¿no? ¿Qué indicadores medir? ¿Cómo medir a la gente en su trabajo? ¿Okay? Y esto nos lleva definitivamente a cuestionar todos los modelos hoy día de gestión del talento. ¿Okay? Y otro, dentro del desafío cultural, obviamente, están los comportamientos, cómo las personas van a reaccionar o tienen que reaccionar, cómo me cambian los procesos de negocio y con qué herramientas cuento. Pero para llegar a una madurez de capacidad digital, lo que tenemos que intentar hacer es llegar a tener capacidades en escala, ¿okay? Construir un movimiento en toda la empresa. No me basta tener 2 o 3 personas que sepan, ¿okay? Que sepan de temas digitales o que sepan más que otros en habilidades digitales o en negocio. Yo necesito que toda la compañía se mueva, ¿okay? Y sea una capacidad construida en escala, ¿okay? Hay que mezclar gente, los nuevos nativos con los no nativos digitales, ¿okay? Hay que respirar y vivir el tema digital dentro de la empresa y fuera de la empresa. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos de construir una empresa volcada a un pensamiento y una cultura digital a escala es donde tenemos que llegar. Obviamente, se trabaja, digamos, desde unos focos de grupos pequeños y se va masificando, pero hay que llegar a esa escala rápido. Adelante. Okay. Ahora quiero compartir una serie de estadísticas de un par de estudios que hicimos acá en Perú. Cerca de 100 empresas participaron de este estudio. Nosotros todos los años hacemos un estudio de cuál es la perspectiva sobre el incremento salarial para el siguiente año. Lo hacemos en septiembre, lo hicimos en septiembre del 2019 y en esa época, obviamente, 84% de empresas pensaban incrementar sus salarios en 2020, alcanzando un 64% de la población total de las empresas. ¿Okay? Cuando hemos hecho este análisis, hicimos en mayo un sondeo, en mayo de este año, justo cuando estábamos al inicio, digamos, de la pandemia. La cifra, adelante Ángela, despliega las cifras, por favor. Las cifras bajaron rotundamente. ¿Okay? En mayo de este año, 42% habían incrementado salarios o al inicio de año pensaban hacerlo en el 2020 y solamente alcanzando el 43%. Cuando hicimos la misma pregunta en septiembre de 2020, hace poco, solamente el 41% de las empresas indicaron que habían incrementado salarios y el alcance era 45% de la población. Muchas de estas empresas incrementaron salarios previo a la pandemia. Adelante. Así como hubieron incrementos, lo que vimos también y recogimos del mercado es que hubieron reducciones salariales. 27% de las empresas habían reducido sus salarios.
y en los diferentes puestos, desde gerencia general hasta obreros, el rango estaba al borde del 20%, 15% entre los diferentes niveles, digamos, de reducción, ¿no? 80% de las personas, digamos, de las empresas redujeron sus salarios. Cuando hablamos de trabajo remoto y qué perspectivas se tenían, el 98% de todas las organizaciones que entrevistamos utilizaba y había implementado el trabajo remoto, no quedaba de otra. Pero esto va a tener digamos, una lógica natural. Una vez que todos volvamos, imagínense, todos estemos vacunados, todos volvamos a nuestras oficinas, y vamos a volver seguramente con muchas ganas porque hemos estado confinados en nuestras casas. Lo que va a pasar es que luego de un periodo en donde todos volvamos, vamos a volver a pensar y decir, bueno, en realidad no necesito estar todos los días en la oficina porque puedo manejar ciertas cosas desde mi casa y voy a optar por un trabajo mixto. Y ahí es donde verdaderamente uno va a tener una política de trabajo remoto, una práctica de trabajo remoto consensuada y bien balanceada con su vida personal. ¿Okay? Otras de las iniciativas o de las actividades que las empresas han empezado a hacer, y lo han hecho mucho durante la pandemia, es el seguimiento permanente del personal por el médico ocupacional. ¿Okay? Esto en 82% de las empresas se vio. Se han visto una serie de elementos para el soporte y bienestar del empleado, ¿okay? Como talleres sobre el manejo de ansiedad, clases virtuales, temas hasta eventos, digamos, corporativos a través de plataformas digitales. ¿Okay? Entonces se han tenido bastante cercanía con las direcciones de las empresas y los empleados. Adelante. Y como pronóstico, recogimos cuáles son los procesos de recursos humanos que serán de mayor relevancia en este 2021, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, el más relevante de todos es la transformación digital de recursos humanos, el cómo migrar las compensaciones y beneficios con esta nueva coyuntura, temas de capacitación y desarrollo, clima, cómo manejar el tema del clima organizacional ahora que uno está lejos, digamos, del entorno de la empresa, digamos, en las oficinas, cómo cambiar los indicadores de gestión, y así una serie de actividades que van a tener una importancia y relevancia dentro del próximo año en el accionar de la agenda de recursos humanos. Adelante. Okay. Y asimismo las inversiones para el próximo año. La mitad de las empresas que nosotros entrevistamos y recabamos la información estimaron que su inversión para el 2021 va a ser igual a la de 2020, ¿okay? Pero principalmente en las áreas de tecnología y transformación digital, en las áreas de producción y operaciones, seguridad y salud y recursos humanos. Ángela, adelante. Listo, sí. Buenos días a todos, yo soy Ángela Álvarez, trabajo con Oscar en el área de People and Organization de Price, y yo les voy a conversar sobre el rol que vamos a tener las personas en este mundo digital. Y voy a comenzar explicándoles que el tema de la individualidad en este contexto, yo en un mundo de nosotros, ¿no? A pesar de toda esta transformación digital que va a haber, el volumen de data que se va a manejar, las empresas deben de preocuparse por asegurarse la personalización de la atención hacia sus colaboradores. ¿Y a qué me refiero? Que las personas quieren ser importantes a nivel individual. Más allá de un colectivo al que perteneces, quieren sentirse únicos y diferentes dentro de este colectivo. Y debemos de asegurarnos de disponer de las herramientas y de los procesos adecuados para mantener esta individualidad, ¿no? Las personas, como comento, son más que su propio grupo demográfico. El talento va a estar muy expuesto. Hoy en día vemos que en LinkedIn, que las redes sociales hacen que la información de los colaboradores, que la información del desarrollo, desempeño de todos, esté muy expuesta. Entonces estamos en una suerte de vitrina frente a las empresas
con respecto a nuestro desarrollo. Entonces, estamos muy expuestos y nuestro desarrollo lo tenemos que gestionar muy bien porque la información de nosotros está a la mano, ¿no? El lugar de trabajo flexible, con este contexto de la pandemia, nos hemos dado cuenta que no necesariamente tenemos que estar en una oficina para desempeñarnos de forma efectiva. De hecho, tenemos roles que antes nunca hubiéramos imaginado que podían desempeñarse desde casa, como un controller minero con todas sus pantallas, viendo cómo opera la mina, por ejemplo, ¿no? Algo que hubiera sido impensable. Pues esas mismas prácticas, una vez que lleguemos a la nueva normalidad, ver qué se mantiene para mantener esta individualidad de cada uno, ¿no? Y la mercantilización del trabajo, ¿y a qué me refiero con esto? Que hay puestos que van a poder ser, no al 100%, pero muchas de sus tareas van a poder ser automatizadas. Entonces tenemos que preocuparnos por generarnos valor con todo el tema del upskilling, porque si tenemos puestos que estábamos acostumbrados a hacer tareas repetitivas, estas en un futuro no muy lejano van a poderlas hacer automatizaciones. Entonces tenemos que hacer este proceso de upskilling para poder marcar la diferencia y agregar valor desde otro lugar, ¿no? Luego, nuestros nuevos colegas, los robots. Y aquí es importante mencionar el hecho de innovar para innovar. Tenemos que entrar en este círculo virtuoso de innovación para el beneficio de la empresa y para el beneficio de los colaboradores. ¿Por qué? Porque al final lo que van a hacer las automatizaciones van a ser tareas operativas y repetitivas, cosa que generalmente a nosotros como colaboradores no nos genera gran valor. Generalmente ponemos el ejemplo del área de contabilidad. Por ejemplo, alguien que estudia 5 años contabilidad, luego pasa a una empresa a emitir y meter datos de facturas durante varios años. Entonces, eso hoy se puede automatizar. Y todo ese tiempo que se ahorran las empresas en automatizar y la persona que ahorra todo ese tiempo en tarea operativa, ¿qué actividad de valor debe de comenzar a hacer para mejorar su rol y ponerlo en beneficio de la empresa? Entonces, el gran reto, más allá de automatizar, es ver qué hago con todo este tiempo que me está quedando disponible y volcarlo en algo mucho más productivo y de más valor para la empresa, ¿no? Mencionan en el estudio de Price que el 53% de los trabajos van a ser reemplazados para el 2035. Entonces, por esto es importante ligarlo con lo que anteriormente mencionaba, que es el tema de upskilling, ¿no? Luego, el liderazgo de código abierto. Tenemos que preocuparnos por tener prácticas y herramientas que nos aseguren de captar las ideas y experiencia de todos nuestros colaboradores, porque si van a haber tareas, en su mayoría operativas, que van a ser automatizadas, necesitamos en este espacio disponible capitalizar las ideas y experiencia que tienen nuestros colaboradores, desde la primera línea del negocio hasta la línea base, digamos, donde están en la operación, o desde la persona que está en seguridad, que identifica oportunidades de mejora, pero no necesariamente las estamos capitalizando a través de prácticas y herramientas positivas para la empresa, ¿no? Entonces, los líderes que vamos a tener o que deberíamos de tener de acá a un futuro son personas que desarrollen mucho más la capacidad de escucha para capturar los pensamientos de los empleados. Solo el 10% de las compañías, como menciona en el slide, usan la tecnología de redes para captar información tanto de sus clientes como de sus colaboradores. Y las ideas pueden generar en verdad grandes negocios o grandes soluciones operativas que nunca antes hubiéramos imaginado si es que mi propio colaborador no me la dice, ¿no? Está el ejemplo de Kickstarter, no sé si conocen esa aplicación, pero constantemente están generando ideas, algunas positivas, otras luego no salen en vivo, pero el hecho es que debemos de ser líderes que vamos escuchando y vamos generando contenido de ideas positivas para la organización y capturar y capitalizar esto, ¿no? Y esto es el liderazgo de código abierto, ¿no? Implica, como mencionaba, competencias blandas, no tan hard como las que veníamos trabajando, ¿no? Estas competencias blandas implican un liderazgo que escucha, que empodera, que expone a sus colaboradores, porque es a partir de ellos que tenemos que lograr capitalizar lo mejor de su experiencia y de su conocimiento en la cancha, digamos, ¿no? Y también esto genera un beneficio adicional, que es
mejora digamos, la motivación de los colaboradores, se genera un mejor clima, generas mejor compromiso y confianza con la empresa. Entonces, un poco en esa línea va el desarrollo del liderazgo en estos nuevos tiempos. Finalmente, datos en todas partes. Hoy en día nos hemos dado cuenta que los datos nos acompañan y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Los datos los generamos en todas las áreas del negocio. Nosotros que trabajamos desde el área de consultoría de recursos humanos nos damos cuenta que no necesariamente nuestra cultura tiene la rutina ni le da el valor al dato de nuestros colaboradores, tanto los que tenemos internamente como aquellos que se fueron. Acá en recursos humanos hay una cantidad de data que no se está capitalizando y para poder analizarlo tenemos que recopilarla de una forma adecuada para que genere datos interesantes que nos aporten a la toma de decisiones. Entonces, debemos de generar una cultura de administrar bien la data que se genera en selección, en evaluación, en desempeño, desde que ingresa el colaborador hasta que sale, para luego tomar mejores decisiones. Y acá hubo un experimento que hicieron en una empresa en Estados Unidos, que es que les dieron un reloj a los colaboradores. Les dijeron que si estaban dispuestos a tener un reloj como merchandising de la empresa, pero que definía y recopilaba todas las rutinas que tenía la persona en su día a día. Al principio solo el 30% de la empresa accedió a esta práctica. Luego, cuando se dieron cuenta que esto al final generaba en mejores prácticas y mejores procesos de recursos humanos, tanto para la empresa como para el colaborador, al final lograron un 70% de colaboradores que estaba utilizando este reloj simplemente para generar data que luego redituara en mejor toma de decisiones para los colaboradores y para la empresa. Entonces, estaríamos dispuestos a exponer nuestra rutina y nuestra vida así, como para que luego la empresa, a partir de ello, tome decisiones positivas frente a nuestras prácticas. Es interesante, es un cambio. Quizás en unos pocos años alguna de las empresas en Perú tenga prácticas así. Ya lo hacen a través de nuestras computadoras. Algunas empresas pueden identificar a qué hora te conectas, a qué hora no, a qué hora eres más productivo, a quién le respondes más correos, a quién no. Entonces, a eso vamos. Y lo importante acá es capitalizar el dato. Y finalmente, gestionar el cambio, que era una de las fases que Oscar mencionaba al principio. No solo es definir la estrategia, no solo es mapear los riesgos, gestionar el cambio y conducir y acompañar a la gente a través de este proceso es clave para tener éxito en cualquier proceso de transformación, ¿no? Identificar en nuestra población, en nuestro mismo grupo de referencia dentro de nuestra empresa, hay subgrupos que debemos identificar cuáles son sus drivers, cuáles son sus insights y poder trabajarlos. Generalmente nosotros acompañamos a empresas en el proceso de diagnóstico, se identifica el mapeo de gestión del cambio, pero luego quizás no se mantiene a lo largo del tiempo y lo importante más bien del cambio es sostenerlo en el tiempo para asegurar que el final sea exitoso, ¿no? Entonces, hacernos preguntas como ¿qué te impulsa a cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? Y acá hacer planes específicos para cada grupo objetivo y cómo sabrás si se tiene el éxito, que es lo que también mencionaba Oscar, que es cómo medimos este desempeño, cómo vamos midiendo que vamos efectivamente mejorando para ajustar los planes y que sean realmente efectivos, ¿no? Y personalizados, que era algo que estaba comentando anteriormente también, ¿no? Y acá un resumen de las 10 acciones que consideramos son importantes para la transformación digital, ¿no? Pensar en el yo en un mundo de nosotros, no dejar de lado la personalización dentro de este mundo digital donde trata de homogeneizar todos los procesos. Saber convivir con nuestros colegas los robots, no tenerle miedo a la automatización porque la automatización vino, se va a quedar y cada vez va a ser más intensa dentro de las empresas, pero esto nos da la oportunidad de hacer este upskilling para tener herramientas para generar mayor valor dentro de las empresas. Líderes de código abierto, es decir, escuchar, estar más cerca de nuestros colaboradores y capitalizar las mejores ideas.
datos en todas partes, que es tratar de capitalizar todos los datos que se generan en nuestra empresa para tomar decisiones basadas en ellos. Y si podemos llegar a la frase de predictiva de datos, pues lo habremos logrado. Y una nueva manera de trabajar es con base a la confianza. Como les comentaba, todo está tan expuesto que tenemos que ser muy coherentes y consistentes con la información que damos, porque la confianza que tengan los colaboradores en la empresa va a estar en juego, porque los datos están expuestos en redes, a través de colaboradores, a través del público en general. Entonces tenemos que ser muy coherentes y consistentes en los mensajes que damos sobre la empresa y hacia nuestros colaboradores. Y un poco resumiendo, ya creo que estamos sobre la hora, pues los datos son extremadamente valiosos. Estamos en una cultura que no está acostumbrada a valorarlo, administrarlo y archivarlo de forma adecuada, y debemos de comenzar a hacerlo. La tecnología portátil nos ofrece una oportunidad exponencial de crecimiento, tanto para los empleados como para las empresas. La confianza es algo que tenemos que valorar muchísimo en nuestros líderes, seleccionarlos y moldearlos muy bien para asegurar que esto se cumpla. Y luego no hay nada oculto en el mundo digital, las cosas están expuestas, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y es imposible generar confianza sin transparencia. Entonces cada vez tenemos más acceso a más archivos desde cualquier rol de la organización. Entonces en ese sentido, pues hay que ser transparentes en la gestión que tengamos de ahora en adelante y siempre, ¿no? Gracias. Ahí no sé, Oscar, si quieres agregar algo de lo que he comentado. Sí, gracias, Ángela. En realidad, cuando uno, digamos, parado en hoy, uno tiene que ser lo suficientemente reflexivo para saber cuál es su gap, porque no necesitas a nadie que venga y te diga, ¿estás preparado o no estás preparado? Todos tenemos un punto de partida, y ese punto de partida hay que tomarlo de manera secuencial. O sea, primero tengo que adquirir conocimientos básicos, luego tengo que aprender a usar ciertas herramientas distintas que hagan que mi trabajo sea más relevante, y luego pensar como compañía en que todos tenemos que colaborar. Cuando hablábamos de hacer este despliegue cultural a escala, lo que queremos hacer en realidad es que toda la compañía se vuelva un motor de innovación, un motor de transformación. Entonces, todos los empleados, los colaboradores pueden tener ideas, y el objetivo es que todas esas ideas sean tomadas por la empresa para el provecho no solamente de generar más negocios, sino también de permitir que las personas consigan ser más empleables. Entonces, uno teniendo un upskilling digital, aprendiendo nuevas herramientas, es como volver a salir de la universidad, o sea, porque uno se vuelve empleable. Si uno no toma este camino, lo que va a pasar es que los robots van a tomar sus actividades, y las personas van a quedar desprotegidas en su capacidad de poder ser empleables. Y de eso se trata, es de migrar hacia un nuevo paradigma y una nueva forma de trabajo y una nueva forma de ver los negocios. Muy bien, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Ángela. Tenemos una pregunta de Jean-Louis Yelot, que también quisiera aprovechar de agradecerle por su constante participación y activa en estos días. Su pregunta es: con más trabajo remoto, ¿no estamos trabajando en un nuevo tipo de relación laboral? ¿Consultores en lugar de empleados? A ver, interesante pregunta, porque trae a la mesa dos elementos. Uno es el hecho de trabajar remoto. En realidad, para la gran mayoría de personas con las cuales hemos conversado, lo que hace es que el día se nos ha alargado. O sea, el día se ha hecho mucho más continuo. Hay ciertos beneficios de trabajar remoto. La gran mayoría de reuniones empiezan a tiempo, ¿okay? No hay tardanzas en las reuniones, todo empieza a su hora, y somos más conscientes de esa disciplina, lo cual le viene muy bien a esta ausencia de valores, digamos, que como sociedad a veces tenemos de la hora peruana, digamos, pero eso está colaborando. La relación laboral
¿ok? No cambia con esto. Pero lo que sí hemos visto en el mercado es que se están generando una serie de carreras y una serie de, digamos, de profesiones que impulsan a que la gente trabaje por proyecto. Eso sí se está viendo en el mercado. Y también que las personas, los jóvenes de hoy, prefieren trabajar por proyecto, prefieren tener un inicio y un fin marcado para poder tener la libertad de saltar hacia los proyectos que consideran que en su carrera les van a aportar valor. Entonces, los jóvenes lo que no quieren es estar, digamos, perdiendo tiempo en empresas donde no crecen, su labor es repetitiva. Yo siempre digo, es injusto que una persona estudie 5 años de carrera para que se siente frente a una máquina a digitar facturas o llevar una información de un lado a otro o a cruzar datos. Para eso no estudió. ¿Okay? Estudió para agregar valor, para tener un pensamiento crítico, para desarrollar más negocios. Ahí está el valor que el profesional puede aportar a una organización, no cruzando un dato, no digitando un dato. Muchas gracias, Oscar. Una segunda pregunta también de Jean-Louis es, se habla mucho hoy del propósito de una empresa. ¿Cuán importante es para los empleados? Y ahí, Oscar, si quieres yo Dale, contribuyo Ángela, con la tómala, respuesta. sí. Definitivamente vemos que hoy en día hemos migrado de la misión, de la visión hacia el propósito. ¿Y qué buscan las nuevas generaciones? Que hoy en día el 70% de los colaboradores, en su mayoría son millennials, buscan empresas que tengan propósitos alineados a sus propósitos personales. Entonces, en ese sentido, sí es clave como negocios definir claramente la razón de ser de tu empresa para poder captar a los colaboradores, digamos, más talentosos del mercado y asegurando que el propósito de la empresa esté alineado al propósito del colaborador. Y en ese sentido, toda la experiencia del colaborador asegure que se vive ese propósito, no solo tenerlo escrito y en un cuadro bonito colgado en la empresa, sino asegurar que durante toda la experiencia del colaborador se pueda vivir este propósito, ¿no? Y sí es clave, si no lo tienen definido hasta el momento, definirlo para poder vivirlo culturalmente y transmitirlo a los colaboradores, ¿no? Correcto, Ángela. Solamente para complementar en la respuesta, el propósito marca un norte bien definido en todas las acciones que la empresa hace. ¿Okay? Por ejemplo, en PricewaterhouseCoopers, nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Todas las acciones que nosotros hacemos están enmarcadas en ese propósito. O sea, y si las empresas en su propósito encuentran una acción que no le ve, o una inversión que no le ve ese link o ese apego, no la hagas, porque no te va a dar no te va a redituar en el futuro. ¿Okay? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Federico Valdivia, que nos consulta cómo lograr el equilibrio entre la vida laboral y familiar en el teletrabajo. Oh, esa es una pregunta compleja. Hay varios tips sobre eso, ¿okay? Y más que leídos de un libro teórico, aprendidos en el día a día. ¿Okay? Porque acá yo, por ejemplo, trabajo y tengo a cuatro hijos, 3 en la universidad, 1 en el colegio, tenemos la mascota y hay una construcción al frente de mi edificio, entonces hay que lidiar con los ruidos, hay que lidiar con los horarios. A ver, creo que el determinar una disciplina de que el comienzo del día a la misma hora, o dependiendo de las reuniones que uno tenga, pero siempre empezar a la misma hora, tener una rutina, digamos, de ejercicio diario es conveniente porque te libera el estrés. Uno pasa mucho tiempo en un solo ambiente físico, tener pausas activas, convocar, digamos, con regularidad a sus equipos de trabajo y comunicarse con sus compañeros, no solamente para tomar y tocar temas del trabajo, sino para comentar lo que le pasa a uno, como si estuviera uno emulando, digamos, el ambiente de oficina. ¿Okay? Y aprovechar al máximo las tecnologías que uno tiene disponible, esa conexión con el sitio de trabajo, el lugar de trabajo es muy importante.
en cuanto a no tiene, o sea, tienes que tener las capacidades y las tecnologías disponibles para poder ejecutar tu labor como si estuvieras en tu oficina. Y ahí vienen temas como la velocidad de Internet, la carga de los datos que estás evaluando, si es que tienes reuniones y proyectas con video o sin video. Todo eso tiene que estar bien normado, bien pauteado para que no tengas problemas y la gente se estresa a través de todas estos impedimentos que pueden encontrar. Sí, ahí Oscar, te quería agregar un tema que una cosa es el teletrabajo en pandemia y otro es el teletrabajo normal. A ver, estamos viviendo una situación de teletrabajo que no es normal porque tenemos al marido, a los hijos, a la gente de servicios, si lo tuvieras, a los mascotas, a todos en las casas. Eso no es una situación normal de teletrabajo. Una situación normal de teletrabajo, pues no vas a tener a tus hijos en la casa, el marido quizás se va a trabajar, entonces hay que todavía transitar esta situación de pandemia en la situación de teletrabajo como estamos ahorita, como dice Oscar, estableciendo rutinas, espacios que nos permitan ser lo más productivos posibles, pero después quizás vamos a migrar a una situación de teletrabajo mixta, híbrida, donde verán que todos nos vamos a sentir más cómodos porque quizás los niños comienzan a tener el colegio, los mayores van a ir a la universidad y vamos a ir recuperando nuestra vida y el trabajo y el teletrabajo va a ser muchísimo más cómodo de lo que está haciendo ahora para todos. Entonces, es importante hacer la diferencia entre pandemia y no pandemia, porque yo creo que va a ser mucho más fácil para todos el día que volvamos a una normalidad mucho más estable que como la que estamos ahora, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta más, que es de Sandra Mancilla, que dice así: buen día. Si estamos en la época de la automatización, ¿cómo lograr la automatización propuesta en las medianas empresas, sabiendo que no cuentan con un nivel de inversión a comparación a una empresa grande? Gracias por la respuesta. A ver, las inversiones en automatización tienen que tener retorno. No hagamos, o sea, no automaticemos por automatizar. ¿Okay? Y yo tengo el siguiente ejemplo en ese sentido, por ejemplo. Si yo tengo, imagínate un proceso de facturación en donde se me generan muchas notas de crédito por errores en la facturación. Entonces, el trabajo no está en automatizar la ineficiencia, o sea, no automatizar la generación de notas de crédito, sino focalizarse en los errores que pueden nacer del proceso de facturación para eliminar la generación de notas de crédito masivas. Entonces, toda automatización tiene que tener un retorno. Esa medición siempre se tiene que hacer. No es crear robots por crear robots o automatizar actividades o implementar sistemas solamente porque está de moda, digamos, o porque mi competidor también lo tiene. Entonces, la inversión se paga, el gasto no se paga. Entonces, cuando embarquemos, así sea una empresa grande, mediana, pequeña, el nivel de inversión tiene que ir de la mano con el nivel de retorno que la inversión le va a dar, ¿no? Sí, y en el caso de las medianas y pequeñas empresas, más bien el tema de automatizar es mucho, o sea, la inversión es mucho menor que la de implementar un ERP completo. Puedes automatizar pequeños procesos que tengan gran volumen de data y que para las medianas empresas más bien es una buena opción para ser mucho más eficientes y no tener que implementar un software muy complejo, muy costoso, a diferencia de robots simples que rápidamente, como menciona Oscar, puedes recuperar el retorno de la inversión, ¿no? Es más bien una buena alternativa para las medianas empresas. Y pensemos en la inversión, por ejemplo, en aspecto de automatizar actividades, como mencionabas, Ángela, en la liberación del tiempo. O sea, no pensemos en que voy a reducir, o sea, uno no hace programas de RPA o de robótica para eliminar gente. Lo haces para disponibilizar el tiempo de la gente en actividades de mayor valor agregado. Exacto, tal cual. Correcto. Julia Torreblanca nos consulta: ¿cómo evaluar a trabajadores en estas condiciones? ¿Por entregable? Sí, de hecho, a ver, el tema de evaluación de desempeño en este contexto ha sido un reto porque hay puestos y áreas que es muchísimo más fácil definir indicadores como áreas de ventas, áreas de marketing, áreas de supply chain, porque tienes indicadores claros como tiempos, volúmenes, o en operaciones tienes mermas, o sea, datos súper tangibles cuantitativamente.
hay áreas que es más difícil y posiciones que es mucho más difícil medirlas, y sí hay que hacer un esfuerzo por definir indicadores que generen valor a esas posiciones, ¿no? Y hay que darse el trabajo como líderes de área de decir, ok, ¿cómo voy a medir el desempeño de mi área de, no sé, laboratorio o de recursos humanos? Ver qué indicador es el que yo necesito para hacer seguimiento, ya sea semanal o mensual, a mis áreas. Y en el términos de desempeño, en este contexto, antes te evaluaban cada 6 meses, cada año, digamos. Hoy en día, en situación de pandemia, digamos, la medición se vuelve mucho más cortita, o semanal o mensual, porque necesitas tener mayor control y seguimiento de cómo va avanzando tu gente, ¿no? Entonces, sí hay que darse el trabajo de sentarse, ver el perfil del puesto y qué objetivos y qué indicadores van a medir su desempeño, ¿no? Y entregable, pues, es una buena alternativa. Hay que ver la calidad del entregable y los indicadores de ese entregable también, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Oscar y Ángela, por sus respuestas y también por haber compartido con nosotros esta presentación y el importante enfoque que también le han dado, que no es solo un reto, sino es una oportunidad la que se nos presenta frente a la gestión del talento humano, y también lo importante que es ver a cada uno de nuestros colaboradores en esa singularidad, ¿no? Cada uno como una persona diferente, y esas 10 acciones también muy importantes y obligadas que vienen para la transformación digital. Muchas gracias a los dos, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Nicolás. Un gusto, Que Nicolás. sigan disfrutando del evento.